Buenos días, bienvenidos a nuestra presentación del síndrome de malnutrición. Nuestro equipo está conformado por mi persona, Aniela Capozzi Sarabia, Montserrat Coronado Castillo, Dayana Michelle Sandoval Martínez, Gabriel Godínez Muñoz y Braulio Yair Ramírez Garibay. A modo de introducción, tenemos que saber que este es un síndrome bastante frecuente dentro de la población de adulto mayor. Es un problema de salud complejo desencadenado tanto por adaptaciones fisiológicas de la vejez como por comorbilidades que puede presentar el adulto en esta etapa de su vida. Un índice de masa corporal bajo representa un alto grado de morbimortalidad en este grupo etario. Incluso si un paciente cuenta con un índice de masa corporal de 23, que para un adulto es un índice de masa corporal normal, en este grupo de pacientes ya comenzaremos a tener riesgos significativos. En cuanto a la epidemiología del síndrome de malnutrición, tenemos que esta se presenta entre el 10 al 20% de adultos mayores en México. Y de esta cantidad, entre el 40 y 60% son pacientes hospitalizados o en asilos. Esto es más frecuente en mujeres mayores de 80 años y con alguna comorbilidad. Y tenemos que tener en cuenta que los mayores factores de riesgo para ella son la dependencia. Retomando un poco el punto de los pacientes hospitalizados y en asilo, esto se debe a que la atención que ellos reciben no suele ser personalizada y que en estos lugares también se tratan a una gran cantidad de adultos. Pasando al cuadro clínico, tenemos que recordar que algunos signos y síntomas van a ser los que van a originar este síndrome, mientras que otros van a ser el resultado de un paciente que ya lo padezca. Empezando con los síntomas, la anorexia, la baja ingesta calórica van a estar relacionadas. Asimismo, la disfagia suele ser una causa principal de que los pacientes desencadenen una baja ingesta calórica y por lo tanto un síndrome de malnutrición. La fatiga y la debilidad generalizada serán una consecuencia de una baja ingesta calórica, por lo que el paciente no tendrá de dónde obtener energía porque no estará consumiendo suficientes alimentos. El edema va a ser el resultado de una probable hipoaluminemia por un déficit de consumo de proteínas. Asimismo, la confusión va a estar ligada al déficit calórico y la xerostomía va a ser la resequedad de la cavidad oral secundaria a una deshidratación también por la baja ingesta de alimentos. Al momento de hacer nuestra anamnesis es de suma importancia preguntar a nuestro paciente si ha perdido peso o si tiene pérdida de apetito. En caso de estas preguntas ser contestadas de forma afirmativa, va a aumentar la posibilidad de que sí estemos frente a un paciente con síndrome de malnutrición. Pasando a los signos que podemos observar en estos pacientes, el primero es la palidez, que va a estar más relacionado con una probable anemia carencial secundaria a la baja ingesta alimenticia. Asimismo, puede estar presentando bradicardia o hipotensión. Sin embargo, si se trata de un paciente con anemia, lo más probable es que el cuadro clínico se asocie a una taquicardia e hipertensión. Por lo tanto, los signos vitales van a verse alterados correspondiendo a otras comorbilidades que tenga nuestro paciente. La atrofia muscular va a ser resultado de una sarcopenia que pasa a ser un proceso fisiológico adaptativo en la vejez. Asimismo, el edentulismo suele ser una causa de malnutrición, pues la falta de piezas dentales hará que el paciente se le haga más difícil ingerir alimentos sólidos y por lo tanto tendrá una dieta restrictiva. Asimismo, la piel será un órgano que sufrirá diversos cambios en el síndrome de malnutrición, empezando por la cerosis, que va a ser una resequedad en la piel consecuencia de la deshidratación. La dermatitis más característica en este síndrome va a ser la dermatitis craquelé, que se caracteriza por una apariencia craquelada en la piel de los pacientes, donde se llegan a ver las marcas e incluso las escamas. La hiperkeratosis folicular también se conoce como keratosis pilaris y van a ser pápulas que aparecen generalmente en los hombros. En cuanto a las petequias y equimosis, van a resultar de fragilidad capilar que ocurre también por el adelgazamiento de la piel. El retraso en la cicatrización se va a deber a la carencia de vitaminas necesarias para el proceso de cicatrización. También en los anexos cutáneos podremos ver cabello despigmentado, coiloniquia, que va a ser el adelgazamiento y la fragilidad ungueal, y la aparición de líneas transversales en las uñas. En cuanto a las comorbilidades, estaremos presentes a unas que también desencadenarán el síndrome de malnutrición, como viene a ser la demencia, pues el estado mental del paciente no le permitirá tener una autonomía en cierto grado de avance de la enfermedad, por lo que probablemente
también desencadene una baja ingesta calórica. Los procesos neoplásicos son conocidos por provocar una pérdida de peso significativa. Asimismo, la depresión puede conllevar también a una baja ingesta por el estado anímico. En cuanto al evento vascular cerebral, puede desencadenar una disfagia por las paresias que traen como consecuencia. Asimismo, puede estar asociada a una insuficiencia cardíaca o una enfermedad renal crónica. Las adicciones suelen provocar el síndrome de malnutrición, pues son pacientes que incluso prefieren consumir esta sustancia a la cual son adictos que cualquier tipo de alimento. Y por último, las úlceras por presión suelen aparecer también como consecuencia de una falta de cicatrización por el déficit nutricional. En el diagnóstico, podemos comenzar con los criterios de Gleam, los cuales nos dicen que se necesita la presencia de al menos un criterio fenotípico, los cuales son pérdida de peso involuntaria, índice de masa corporal bajo o reducción de masa muscular. De igual forma, se necesita la presencia de al menos un criterio etiológico, el cual consiste en reducción de ingesta o absorción o inflamación asociada a enfermedad aguda o crónica. Otro apartado muy importante es el tamizaje y la evaluación, ya que este engloba las escalas, siendo estas las más importantes del diagnóstico, ya que nos ayudan a la evaluación rápida en hospitalizados o en pacientes en consulta externa. También están las evaluaciones clínicas, las cuales consisten en indagar la historia dietética del paciente, el examen físico que se le va a realizar y las pruebas bioquímicas que se le podrían pedir. Así como también se tiene que hacer la valoración de la sarcopenia, la cual es sumamente importante, ya que la pérdida de masa muscular es un componente clave en la malnutrición geriátrica. Finalmente, se tienen que revisar los factores asociados o el contexto clínico, ya que la malnutrición se puede asociar a enfermedades crónicas, a la polifarmacia, a problemas dentales, trastornos cognitivos y los ámbitos sociales, por lo que la identificación temprana es crucial para prevenir las complicaciones, así como para también aplicar un tratamiento que se ajuste según los requerimientos de cada paciente y dando como resultado una mejora en la calidad de vida. Para complementar el diagnóstico tenemos la escala de Mini Nutritional Assessment, la cual es el instrumento más utilizado para el cribado de la desnutrición y está diseñada especialmente para la población anciana, y esta sirve para detectar el riesgo en ancianos frágiles y para el pronóstico de la mortalidad y las complicaciones en pacientes hospitalizados. Tiene una sensibilidad del 96% y una especificidad del 98%. Esta cuenta con 18 ítems que se dividen en objetivos, los cuales son la antropometría, las comorbilidades, la situación funcional y la dietética. Y también tenemos los subjetivos, la cual es la autopercepción del paciente. Esta escala cuenta con dos fases. La primera fase es la de cribado, la cual tiene 2 parámetros antropométricos, 3 para la evaluación global y un parámetro dietético. Aquí lo importante es que si el paciente tiene 12 puntos o más, se considera normal, por lo cual no es necesario continuar la evaluación. En todo caso, que saque menos de 12 puntos, tendremos que pasar a la siguiente fase. Y la siguiente fase es la de la evaluación, la cual tiene varios parámetros que evalúan globalmente al paciente. También tiene parámetros dietéticos, la evaluación subjetiva, que es cómo se considera el paciente, si está bien nutrido o no, o si en comparación con las otras personas de su misma edad, cómo se encuentra él en su estado de salud. Y también hay 2 valores antropométricos, que aquí es la circunferencia braquial y también la circunferencia de la pantorrilla. Para los puntajes tenemos que si saca más de 23.5 puntos, se tiene que repetir cada 3 meses para estar evaluando al paciente. Si saca un promedio entre 17 a 23.5 puntos, hay un riesgo de malnutrición y se tiene que estar evaluando al paciente constantemente y tener un plan nutrimental para poder mejorar ese puntaje. Pero si el paciente tiene menos de 17 puntos, ya se considera como una malnutrición y se tiene que intervenir de inmediato. Después tenemos la escala de Nutritional Risk Screening, la cual tiene 2 fases. La primera fase son preguntas hacia el paciente, como las que si ha perdido peso en los últimos 3 meses, si ha reducido su ingesta de alimentos en la última semana, si tiene alguna enfermedad grave o si su IMC es menor a 20.5. En caso de que solo tenga, aunque sea una pregunta que haya contestado sí,
se tiene que continuar con la segunda fase. En caso de que todas sean no, se tiene que reevaluar semanalmente o pues reevaluar bien al paciente. Después tenemos la segunda fase, la cual también esta se divide en dos, que es el deterioro del estado nutricional, la cual evalúa pues el estado nutricional, si ha perdido más de 5% de peso en los últimos 3 meses, si su ingesta ha sido menor al 50 o al 75% de sus requerimientos habituales. Se evalúa también el IMC y también tenemos la segunda parte, que es la severidad de la enfermedad. Aquí se evalúa si el paciente tiene alguna fractura de cadera, si está con alguna enfermedad crónica como sería la cirrosis, el EPOC o diabetes o algún proceso neoplásico, o también algún traumatismo craneoencefálico, si ha tenido trasplantes de médula ósea, si ha entrado alguna cirugía digestiva como podrá ser una manga gástrica o si cuenta con una neumonía severa. En caso de que el paciente, estas dos tienen diferentes puntajes y estos se tienen que sumar. Aquí es muy importante mencionar que en caso de que el paciente sea mayor a 70 años se debe de añadir un punto al puntaje total que haya sacado el paciente. Entonces, para la puntuación total sería la suma de los puntos del deterioro del estado nutricional, la severidad de la enfermedad y, como ya lo mencioné, el ajuste de la edad. Después aquí, dependiendo de la puntuación, será si el paciente tiene 3 o más puntos, el paciente está en riesgo nutricional y se debe de iniciar inmediatamente un plan de soporte, pero si el paciente tiene menos de 3 puntos, pues se tiene que realizar esta evaluación semanal en caso de que el paciente tenga alguna intervención quirúrgica mayor, o también se debe de considerar el aporte nutricional preventivo para pues evitar cualquier complicación. Ahora vamos a hablar del tratamiento. En el manejo de la malnutrición en el adulto mayor hay 2 pilares fundamentales, el tratamiento farmacológico y la suplementación con micronutrientes. En cuanto al tratamiento farmacológico, contamos con opciones como el Viternum, cuyo principio activo es el Diexazin. Se administra en jarabe y se toman 15 mililitros antes de cada comida 3 veces al día. Y su objetivo es estimular el apetito, lo cual es clave en adultos mayores con malnutrición secundaria a anorexia. Y en paralelo, pues necesitamos reforzar el aporte de nutrientes a través de una suplementación. Y aquí tenemos 2 ejemplos o 2 opciones que le podemos dar a este paciente. Uno es el Multicentrum. Este es un complejo de vitaminas y minerales que se indica en comprimidos y se toma 1 al día. Este sirve para cubrir las deficiencias micronutricionales frecuentes en este grupo de edad y más en personas con este tipo de síndromes. Otro suplemento que agregamos es Ensure Advance. Esta es una fórmula en polvo diseñada para adultos mayores. Se recomienda tomar 2 porciones de 230 mililitros al día, ya que aportan proteínas de alta calidad, grasas saludables, vitaminas y minerales. Este tipo de suplementos no solo ayuda a mejorar la ingesta calórica, sino también a mantener la masa muscular y la funcionalidad. A este paciente lo vamos a interconsultar con el área de nutrición. El nutriólogo es el que se especializa en el cómo solucionar el problema. Va a diseñar un plan de alimentación individualizado, concreto y viable, ajustado a la vida del adulto mayor que estemos tratando. Esto es muy importante porque pues, no se trata de dar recomendaciones generales, sino de proponer estrategias que el paciente realmente puede aplicar pues, en su día a día, considerando sus hábitos, también sus recursos y hasta qué limitaciones físicas y nutricionales presenta. En cuanto al pronóstico de estos pacientes, podemos contar con que su mortalidad se ve cuadriplicada en comparación a adultos mayores bien nutridos. También tenemos que tener en cuenta que su esperanza de vida se ve reducida en casos severos o por un diagnóstico tardío. Así también tenemos que entre el 30 al 50% de los casos leves o moderados puede llegar a tener una recuperación. Y eso fue todo. Muchas gracias por su atención.